Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando de la compleja semana para la candidata del oficialismo, Janet Jara, y la controversia con el Partido Comunista. Esto tras los dichos de su presidente, Lautaro Carmona. Dado para todos los análisis, estaremos justamente aquí conversándolo con nuestro panel y entrevista. Estará con nosotros el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, y estaremos con nuestro panel. Hablamos de los nuevos descuelgues de Matei y el apoyo a CAS. Mucho que hablar. Acá comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, este año es la semana política para todos, así que rápidamente vamos con nuestros panelistas. Paula Walker, fundadora y socia directora de Origen Consultora. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano. Luis, gracias por estar acá. Gracias a ti, Nicolás, Paula. A ver, vamos a dividir aquí en oposición y oficialismo, eso para ir abordando, porque todos tienen sus bemoles, ¿no, Paula? Y comencemos con la situación que claramente se ha tomado la discusión política. Y son los dichos, las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en entrevista a Radio Nuevo Mundo el día domingo. Crítica a Mario Marcel de la gestión del exministro de Hacienda. Ahora, esto le termina permeando a Janet Jara. Yo no diría por qué una crítica hacia un ministro del presidente Boric termina permeando, afectando y complicando nuevamente el escenario de Janet Jara. ¿Lo ves así? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has visto también en el análisis? Sí, bueno, yo lo primero, Nicolás, a mí me parece que lo que está haciendo la candidata Jara en términos de despliegue, de liderazgo, de tomar al oficialismo, a la centroizquierda y armar una coalición, me parece que ella ha hecho un esfuerzo con resultados bien interesantes. Tiene 9 partidos con los cuales está enfrentando esta elección. 9 partidos y 2 listas parlamentarias. Sí, la grande y la chica, como le dicen. Sí, la lista que le puede ir mejor y a la que le puede ir claro. ya. Eso es lo primero, a mí me parece que eso es bien destacable. Dicho eso, a mí me cuesta entender lo que está haciendo el Partido Comunista, porque las campañas se ganan no en las discusiones, con todo el respeto que tiene este programa, pero no en las discusiones políticas de la élite. Las campañas se ganan en el terreno, con la gente, sobre todo con voto hoy día obligatorio, es decir, en las regiones, en las discusiones más abiertas, en las redes sociales, pero ni en el diario, ni en la radio Nuevo Mundo. Entonces, a mí estas discusiones lo que me pasa es que siento que encapsulan una campaña en temas que aburren mucho a las personas. Me dijo, te dije, le contesté. Nosotros no sabemos todo. La pelea chica que se dice muchas veces. O sea, yo te aseguro que la gente que nos está viendo en la casa, bueno, a la gente que ve este programa le interesa la política y seguro que algo está en sintonía. El resto de las personas está en otras preocupaciones, no si el presidente de tal o cual partido le dijo a la candidata o no. Yo creo que las declaraciones del Partido Comunista me cuesta entender ¿de qué manera eso puede favorecer a la candidata? Ya, porque eso finalmente es un daño autoinfligido, entendiendo el análisis, Paula, en términos de que a la gran mayoría de los ciudadanos, quienes van a votar, el tema del que me dijo o no me dijo, termina, o sea, ni siquiera lo revisan. No lo puedes ni seguir. Pero va generando la posibilidad también que desde la oposición a esa candidatura, oiga, pero ¿quién está mandando? No quién está mandando, pero quién está liderando y quién pretende liderar. Sí, es un poco también solo al tiro te doy la palabra, o sea, termino de decir, todo lo que signifique ruido comunicacional al lado de cualquier campaña, si uno está ayudando a esas campañas como en la estrategia y todo, hay que sacarlo. Después vamos a hablar del ruido que tienen también las candidaturas de oposición. Exactamente, pero el ruido siempre hay que dejarlo fuera porque termina distrayendo mucho. Luis. Mira, yo creo que estas disputas, estas diferencias que terminan involucrando a los demás actores, porque hemos visto las declaraciones del senador Juan Luis Castro y de otros rostros de la concertación, bueno, del socialismo democrático, muy incómodo con las declaraciones de Carmona, con las disputas que se generan. Yo lo primero que veo es que estos dichos de Carmona, en su momento Jadwe, y creo que se van a repetir, incomodan a la candidata
Yo no sé hasta qué punto Janet Jara ha realmente absorbido un discurso de centroizquierda, siendo ella comunista. No sé hasta qué punto, en su foro interno. Pero el hecho es que su discurso sí. Y que el presidente del partido en el cual ella milita salga con unas declaraciones en donde cuestiona al ministro Marcel por preocuparse de los recursos. Claro. ¿No es cierto? En buen chileno porque apretó el puño y no se preocupó tanto de los temas sociales, que es una base relevante de, por ejemplo, la candidatura ya. Claro, pero es que además habla de una irresponsabilidad desde el punto de vista de lo que significa gobernar. Monstruosa. Monstruosa. Es decir, que un señor, presidente del partido, te diga que el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, debe ser criticado porque endiosó los recursos y no se preocupó de las necesidades sociales, como si las necesidades sociales no requirieran recursos. Es evidente que pone en un pie muy incómodo a la candidata, no solo del sector, sino militante de ese partido. Y entonces, insisto, aunque independiente de qué tan absorbido el discurso lo tenga la candidata Jara, esto como que la pone al descubierto, ¿no? Y le abre un flanco no solo frente a la oposición, que es evidente, sino internamente también. Internamente también. Yo no dejo de notar, en este caso, pues pueden haber muchas razones, pero no dejo de notar, por ejemplo, la ausencia de Carolina Toá. Desapareció. Ella siempre se mostró incómoda, después guardó muy bien la apariencia, es muy leal por la competencia en la que estaban, pero Carolina Toá desapareció. Ahora, para ser justo de la realidad, Carolina Toá, Gonzalo Vinter, bueno, está preocupado, digamos, va a la reelección. Jaime Mulet, que generó un problema en términos de la lista alternativa, la lista chica parlamentaria, y no, esos tres, eran 4. Así que no es solamente Carolina Toá, pero la primera que de alguna manera pasa a una reserva política o pública es justamente la candidata de primaria. Y creo yo que es el silencio más ruidoso y Vinter de todo. Y Gonzalo Vinter tampoco lo hemos visto ahí, no sé, en la gira, entendiendo que hay una carrera parlamentaria propia. Sí. Quiero poner las cartas, digamos, no solamente para decir Carolina Toá desapareció y fue la No, por única. supuesto, no, los otros están preocupados de sus candidaturas. También me pregunto cuánto aporte pueden significar Jaime Mulet y Gonzalo Vinter podrían haber significado la campaña de Janet Jara en comparación a lo que podría haber significado Carolina Toá para mantener la cohesión. Me lo pregunto, pero tiendo a pensar que Carolina Toá tenía un peso que no tenían los otros candidatos y por lo tanto el que se haya restado públicamente de cualquier forma de respaldo explícito es bastante evidente. Y déjame ir a un punto, entendiendo lo que tú decías y compartiendo el análisis, ¿no, Paula? Que esto es más bien una discusión política de élite, pero que puede ir permeando en la discusión pública. Aquí hay una responsabilidad de los partidos, ¿no? De ordenar las filas, de ordenarse. Esto ha pasado con Lautaro Carmona. En cualquier minuto, no quiero decir, pero que pase con otros partidos del socialismo democrático, ante una pregunta, ante una declaración. Es bien difícil en tiempos electorales donde todo suma o resta, ¿no? Sí. Bueno, los partidos tienen una responsabilidad bien acotada, creo yo, a estas alturas, porque la política está bastante venida menos, ¿no? Si uno se fija, por ejemplo, en la campaña del candidato de Luis, de José Antonio Kast, no es que salga rodeado de partidos. Ahora, su partido es un partido más o menos nuevo, pero no, él es una persona que sale solo, que sale con 2 o 3 personas de vez en cuando, que se relaciona con otro, pero que además dirige su comunicación con su sistema de medios, ¿no? La candidata Jara lo que está haciendo es rodearse de ciudadanas y ciudadanos. Tampoco sale muy abrazada a los partidos políticos. Pero igual tiene que de alguna manera la candidata, en este caso el oficialismo de 9 partidos, que es un gran desafío, está obligada a articular y ordenar a estos que pueden ir generando ruido, ¿no? Es evidente. Mostrar liderazgo finalmente. Y además es parte de lo que se le va a exigir. Así como al presidente de la República se le exige ordenar a su coalición. Claro, a la candidata, jefe de gobierno, jefe de coalición. A la candidata también, y son 9 partidos, ¿no es cierto? Pero antes aparecer El problema es que rodeada, su propio partido del cual milita es el que le genera cada cierto tiempo este tipo de situaciones. Sí, por eso se hablaba mucho de congelar su militancia, ¿no? De que, jefe de bancada de la UDI, de que ojalá diputado subiera un peldaño más y se erigiera como aquella que está coordinando
o dirigiendo a estos nueve ¿Tú crees que partidos. esa es una opción? Ahora- Y voy de inmediato. ¿Tú crees que es una opción hoy congelar la militancia, pese a que más bien sería simbólico, hay que decirlo, en términos electorales administrativos? Pero la política son símbolos, Nicolás. Ya. Generalmente, la política son son símbolos, y si no, preguntémosle a la gente que le va bien con los símbolos en la política. A mí me parece que puede ser un recurso interesante que ella pudiera decir, sobre todo porque le daría libertad con respecto al Partido Comunista. Es decir, Ahora- le daría un poquito más de independencia. Entiendo. Sí, ahora lo de congelar entendemos que es una figura que no existe, jurídicamente hablando, es simplemente una palabra que quiere expresar una intención de marcar una Claro, distancia. y yo lo digo simbólico porque lo electoral administrativo, No se ella puede. ganó por el cupo del Partido Comunista en las primarias del oficialismo y es la candidata de la coalición Claro, de oficialismo. ilegalmente yo entiendo que ella hoy día no podría renunciar y mantenerse como candidata. Claro, a la congelar es presidencia. una palabra... Es una manera de razonable. significar esta distancia que tú quieres tomar con el partido. Ahora, yo me pregunto si es que la candidata tomara esa distancia, si acaso las críticas autoinfringidas o provocadas, porque yo estaba leyendo alguna declaración de Juan Luis Castro, él habla de un ataque planificado, que es bastante temerario, me parece a mí, una hipótesis bien audaz, ¿no? Decir que aquí desde el Partido Comunista se quiere socavar la candidatura de Janet Jara, aquí hay un ataque planificado, es decir, que no son errores de libreto de Lautaro Carmona, en su momento Jadwe, que yo creo que le va a producir olitas de nuevo, ¿no? Así que, no, yo ya perdí la idea completamente. Pero yo te ayudo. Mira, yo creo que lo que está haciendo el Partido Comunista es bien identitario, ¿no? Ahora, O sea, perdona, una parte del Partido Comunista, porque cuando se arma de los dos almas del oficialismo en algún minuto, algunos dicen, ojo que los partidos también tienen almas. Y el Partido Comunista, Sí. que se ha Sí, destacado sin duda. por el orden, la disciplina, en términos generacionales sí tiene divisiones. O sea, Claro que solo sí. Hoy día con un se botón de nota muestra, bastante, sí. quienes forman parte del gobierno del presidente Boric y quienes no. Sí. Claro, claro que sí. Hay una Sí. cosa como generacional. Sí. Pero es probable que cada uno de los partidos también, como hay elección parlamentaria, hay un empeño por demostrar diferencias dentro de esta idea de coalición de 9 partidos, ¿no es cierto? Y el Partido Comunista podría estar, es una hipótesis, pero podría estar llevando agua a su molino, es decir, nosotros somos la izquierda de la izquierda y de alguna manera resguardando también ese espacio, ¿no? No nos confundan con una palabra que les da como Urticaria. tiritones, que es socialdemócrata, ¿no es Claro, cierto? claro. Nosotros somos una izquierda mucho más izquierda que la Ahora sí, socialdemocracia. Y ahí Janet Jara estará- es socialdemócrata, según lo que han definido en el comando. y ahí tendrá la capacidad la candidata de justamente demostrar cómo ella puede articular estas dos, o dos, tres o cuatro almas que puede tener. Ahora yo me su comando. pregunto, que era la idea que se me quedó trancada, que si se congelara y se tomara esta distancia entre la candidata y el partido, si acaso el partido no le pondría más problemas a la candidata. Es decir, si hoy día, siendo ella militante, ¿no es cierto?, habiendo sido nominada, tiene estos problemas, si esa distancia no los aumentará, no aumentará la independencia con que el mismo partido se sienta llamado a pronunciarse sobre las propuestas, sobre las personas. ¿Ah? Que es una variable que puede acrecentarse, ¿no? Con más problemas para una coalición. Ahora, pero- que también hay que decir importante Sí, dale. que alinear a una coalición cuando las perspectivas de triunfo son más remotas es más difícil. Sí, po. Es más difícil, es decir, cuando tú tienes el incentivo de que la foto con el candidato o con la candidata te asegura o promete un bolsón de votos, bien, evidentemente que tú te alineas. Cuando esa promesa no está tan clara, es más o menos tenue, bueno, empiezan a producirse desórdenes. Es mucho más difícil dirigir la orquesta. Ahora, yo creo que hoy día Janet Jara está en una posición que le permite todavía ser una candidata fresca, nueva, y que le puede sumar a la lista parlamentaria, porque no tiene competencia finalmente, es la candidata de la centroizquierda. Y por lo tanto, si yo soy un parlamentario o parlamentaria que me presento por ese sector, Janet Jara hoy día, junto con 2 o 3 rostros más emblemáticos, como podrá ser la presidenta Bachelet y 2 más, son referentes, es decir... El, y es un beneficio buen referente. el beneficio de tener primaria. Y tú, Sí, bueno, digámoslo. claro, Se ¿Tú coordina en ves, tú eso. ves el riesgo de que hayan candidatos? Porque escuché de uno, que si no me equivoco fue el Pollo Valdivia,
¿no? Que creo que va Independiente DC. Independiente cupo DC. Sí. Que dijo, no, yo no me saco la foto con Jara. ¿Tú ves ese peligro, ese riesgo, Paula, teniendo una coalición tan amplia, ¿no? O sea, un abanico tan amplio, de que hayan más candidatos parlamentarios? Como una lista única son pocos, relativamente hablando, ¿no? De que hayan más candidatos que decidan no sacarse la foto, decir, están los que creen que es un buen paraguas, pero dentro de la izquierda también hay quienes creen que sacarse la foto con la candidata del Partido Comunista, militante del Partido Comunista, no es lo mejor para su propia candidata. ¿Tú crees que eso...? Y es como lo que le pasa también a la candidata Matei, que hay muchos que están tratando de no sacarse la foto con la candidata. Todos lados se cuecen habas. Claro, pero yo insisto, Sí. yo creo que cuando la candidata Janet Jara es la que en algunas encuestas hoy día va primera o prácticamente empatada con el candidato Kast, bueno, no es una candidata perdedora, es una candidata que está demostrando todavía tener una fuerza y un tiraje. Tracción. Por lo tanto, en la primera vuelta, marcarte al lado de una candidata como ella, que además está recorriendo el país y que se está juntando con las personas más que con la política, yo creo que todavía es un espacio que a ese mundo le puede generar... Déjame tomar ese último punto, Paula. Dentro de también lo que tiene que ver con la candidatura de Janet Jara, ella hizo público en un foro, yo no voy a seguir participando de aquí en adelante en foros y debates, va a participar en debates, lo sabemos, pero hasta septiembre, hasta mediados de septiembre para hacer esta gira nacional. Ahí se abre un flanco de críticas, por ejemplo, de José Antonio Cast. Y Diana Simet dice, bueno, ojalá estuviera la candidata, bueno, pueden venir los ministros porque lo están representando los ministros del gobierno. Ahora, yo voy a tomar el punto que tú iniciaste. Puede ser una discusión de élite, digamos, pero puede ir permeando también en afectar la candidatura, el no estar compitiendo con el resto de los candidatos que van a estar en la papeleta. Pensando también en la segunda vuelta, donde va a tener que ir ampliando su base de votos. Sí. O sea, los números tienen que dar. Yo uso siempre un término, yo siempre hablo de lo importante que es perillar las decisiones, ¿no? O sea, ir entendiendo la sintonía justa, fina. La sintonía fina, la está buena. justa medida de las cosas. Entonces, me voy a ausentar de todos los debates, parece una mala idea. Voy a ir a todos los debates, también parece una mala idea. Es decir... Es que esta vez fue bien inédito la cantidad de foros temáticos que se dieron en cuestión de 3 semanas. Mucho. Entonces, Y la cantidad de errores. es probable que ella, esperemos, que esté evaluando efectivamente cuánto te suma no estar. Ya. ¿No? Desde el punto de vista de lo que hablábamos Ahí tú vas a la recién. sintonía fina que dice Luis, el perillar. ¿Cómo defines tú tu propia voz en los espacios de la élite? Pero la élite ya sabemos cómo permea Sí, la claro. comunicación del resto. Entonces, Porque yo ya creo con, que ya ella con, tiene ya que con ir la cuñita, evaluando. perdón, muy periodista, pero con la Sí. declaración o el video de 30 segundos del debate sobre recursos naturales que sale en redes sociales, tiene un impacto. O sea, ni siquiera estoy diciendo la declaración que sale, por ejemplo, en un medio tradicional como en la televisión, sino en redes tiene un impacto y genera discusión. Sí, no sé cuál es esa 30 segundos de... No, digo Como ejemplo, ¿no? En redes sociales. Ah, sí, no, entiendo. Y que, pero tiene, estabas hablando- y que yo lo sé, que en redes sociales, ¿para qué decir? Puede ser direccionado desde el detractor Sí, y sí. desde el que apoya la candidatura. Y esto corre para los 8 que están en la papeleta. Y en ese tipo de debates se ha dado esa situación. Sí. Bueno, pero por eso te digo, yo creo que esto es una definición como bien caso a caso. Ya. No me ausento de todo y ya entendí que no tengo que ir a todo. Y aquí es donde se ven los gallos, como dice el dicho. Y van a tener la capacidad de entender cuándo tienen que estar y cuándo no tienen que estar. Y esa decisión habla como de la madurez de los equipos en el fondo. En este no te puedes ausentar. Es aquí donde tienes que poner 2 o 3 puntos, porque los análisis que se hacen son análisis diarios, son análisis hora por hora. Ir priorizando, digamos. Claro, Sí, yo muy lo que importante. veo muy difícil para Janet Jara, al enfrentar los pocos o muchos espacios públicos, especialmente de confrontación que tenga con otros candidatos, porque cuando está sola, obviamente... Especialmente con tu candidato, por lo Pero pronto. yo incluiría a todos, o sea, creo que ahí son todos incómodos. Pero tomando lo que fueron los últimos debates. Bueno, sí, ahora Sí. Por se supuesto, pero incluyen son más. todos incómodos. Parisi total. es incómodo, Johannes Kaiser es incómodo, la Evelyn Matei es incómoda para Janet Jara. Eduardo Artés también Puede serlo desde el otro flanco, especialmente cuando ella adopta un discurso que le deja espacio a Artés para el suyo, ¿no? Que la puede incomodar, pero yo veo muy difícil la campaña, ¿no?
¿Para ella? Sí, por dos razones. Primero, porque ella tiene que ser capaz, yo lo veo muy difícil, de desmarcarse de la candidatura de la continuidad, ¿no? Y por otra parte, tiene que ser capaz de desmarcarse de su militancia en el Partido Comunista, que son dos elementos que me parece a mí que lastran su candidatura, ¿no? Y eso no se lo va a poder sacar de encima de ninguna manera cuando confronte a otros candidatos, porque cuando ella está sola, cuando no enfrenta las cámaras, creo que puede desenvolverse con comodidad, modular su discurso, hablarle a ese 30% que parece más o menos asentado. Vamos a ver si finalmente... No quiero decir que se traspase, porque a mí me parece que es una base dura, independiente de quién esté allí, pero... Déjame sumar a alguien a la conversación. Ya estamos en contacto con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa. Senador, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional Prime. Junto a Paula Walker, también Luis Silva. ¿Qué tal? Hola, muy buenas senador. noches a todos allá en el estudio, un gusto saludarlos con mucho cariño, escuchando con mucha atención sus comentarios. Entonces, entramos de lleno y déjeme ir con una declaración suya desde redes sociales, un post, lo tengo escrito acá. Pareciese que hay sectores dentro del Partido Comunista de Chile que les agradaría un triunfo de la ultraderecha de Kast, porque cada una de sus declaraciones públicas así lo demuestra. Usted fue más al callo en términos de que aquí hay un sector del PC que le complica que sea Janet Jara su candidata. ¿Por qué? Hay como, esta es una opinión muy personal, no estoy representando a mi partido lo que voy a decir, pero es incomprensible la cantidad de declaraciones que han salido en los últimos días, no solamente por parte de Lautaro Carmona, sino que también de Bárbara Figueroa, el mismo señor Lagos, quienes han de una u otra manera demostrado como que dentro del Partido Comunista, para enfrentar este proceso eleccionario, tenemos como dos almas, un alma que tiene la esperanza, el sueño, no solamente que Janet Jara pase primera en la primera vuelta a la segunda vuelta propiamente tal, sino que también hay otra alma que pareciese por sus declaraciones, como las que estoy detallando, que le gustaría, ¿no es cierto?, un eventual triunfo de Kast, porque así se mantiene viva la colectividad en el movimiento social y en la calle. Y eso a mí me preocupa en lo particular, porque de una u otra manera le han provocado un daño innecesario a nuestra candidata, que logró conglomerar más allá de los problemas de las dos listas, que pudo haberse evitado sin lugar a dudas, pero más allá de todo logró conglomerar a partidos desde la democracia cristiana hasta el propio Partido Comunista, y eso es bien difícil lograrlo en el actual sistema político que tenemos, y Janet Jara había logrado, ¿no es cierto?, alcanzar esos niveles de unidad dentro del oficialismo que se ¿Pero se mantiene esa unidad, despilfarran. senador, a su juicio, con los partidos? ¿Perdón? ¿Se mantiene esa unidad? O sea, yo creo que se mantiene la unidad, pero cada vez más comienzan a circular opiniones, ¿no es cierto?, al interior de las propias colectividades, donde nosotros no logramos comprender cuál es la estrategia, ¿no es cierto?, para que haya tanta beligerancia. Primero fue Jadwe, ¿no es cierto?, con, creo yo, mi punto de vista, un error garrafal de ser parte de una lista parlamentaria con todas las complejidades que tiene desde el punto de vista judicial, con una fiscalía que está pidiendo hacia su persona 18 años de prisión. Debió haberse abocado, desde mi punto de vista, a su defensa y no haber sido parte, ¿no es cierto?, de una lista, porque provoca problemas, ocasiona ruido. Y posteriormente todo lo que el país ha conocido, las declaraciones de Carmona que no han sido beneficiosas para la candidata, la misma Bárbara Figueroa maltratando a Ricardo Lagos Weber, que ha tratado de ser el vocero de esta campaña. Y para qué decir, ¿no es cierto?, las declaraciones también de Lagos, que poco menos tratan de buscar una revictimización cuando ellos han sido los que han provocado los desajustes. Ha sido la propia candidata que ha tenido que decir que hay que seguir para adelante nomás, y poco menos que sigan hablando las cosas que quieran, pero yo considero que le han hecho daño y espero que eso se rectifique en las próximas semanas por el bien de su candidatura. Paula Walker. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches, Paula. Buenas, Paula. ¿Qué tal? Yo lo quiero sacar de la conversación del comando de la candidata Jara, y más bien me gustaría preguntarle por cómo está viendo usted a las candidaturas de derecha. ¿Cómo está viendo usted o cómo diferencia usted lo que es la candidatura, por ejemplo, de Kast con la candidatura de Matei? Me gustaría, usted es una persona con comentarios bien agudos, así que me gustaría escucharlo en eso. Bueno, yo conocí, ¿no es cierto?, a José Antonio Kast cuando fuimos colegas diputados, y yo en eso quiero claramente señalar de que hay una diferencia
bien notoria entre el discurso que tenía cuando era diputado y el que tiene ahora. Lo ha morigerado claramente. Fue un defensor acérrimo siempre de Colonia Dignidad, de la violación a los derechos humanos. No me cabe ninguna duda que si es presidente va a querer liberar, porque ya andan con un proyecto de ley, Paula, en el Congreso, entonces, no sé si tú lo sabes, Sí. encabezado por Chaguán, que quieren liberar a los criminales de lesa humanidad en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, él ha tenido una maduración política que no podríamos dejar de lado y ha sido quien en esta contienda ha cometido menos errores no forzados, a pesar de que cometió el error de decir poco menos que el Parlamento no tenía relevancia, demostrando sus pocas credenciales democráticas en algunos aspectos, José Antonio, en ese sentido, pero él ha sido inteligente porque ha hecho que Kaiser sea el malo de la película y él aparece como el que morigera la discusión. Y bueno, lamentablemente Evelyn Matei se ve muy difícil que pueda desplazarlo, ¿no es cierto? Ya prácticamente la tiene doblada en votación, cada día vemos descuelgue de gente de Renovación Nacional y de la propia UDI. Hoy día yo leía al expresidente de la Cámara de Diputados, Álvarez, que siempre ha sido tremendamente disciplinado con su partido, que se va también a la candidatura de Kast. Ya lo mismo andan los ofrecimientos ministeriales, dicen que Poduje también está allá, el ex candidato a alcalde de Viña, entonces por lo tanto eso le pone cuesta arriba la elección a Evelyn Matei para la primera vuelta. Y a nosotros, siendo honestos, se nos pone cuesta arriba en segunda vuelta porque obviamente no hay que ser ciego para no darse cuenta que la derecha va a tener mucho más donde crecer que nosotros en segunda vuelta, pero eso no significa que no hagamos todos los esfuerzos con la mayor lealtad posible para lograr tener un buen resultado, ¿no es cierto?, con Janet Jara. Luis Silva. Buenas noches, senador. Yo quiero volverlo al tema en el que estábamos antes de que interviniera Paula. Están claros los lados del panel, ¿ah? Bueno, por algo nos invitan. Pero perfecto, sí, esa es la idea, por favor. Quería preguntarle a propósito de estas tiranteses, ¿no? Entre los nueve partidos que comprende la candidatura de Janet Jara. Y me pregunto y le pregunto si acaso esas tiranteses, que yo personalmente creo que se van a ir agudizando, no están manifestando por parte del Partido Comunista la incomodidad creciente con una candidatura cuyo discurso se ha moderado, ¿no?, significativamente respecto de lo que es el discurso público del Partido Comunista, ¿no? Y en el fondo plantear la cuestión así, que desde el Partido Comunista hayan voces que digan la unidad a qué precio. No, a ese precio yo no estoy dispuesto a la unidad. Le quería hacer esa pregunta, ¿cómo ve usted esa hipótesis para explicar las tiranteses? A ver, yo no soy de los que tengo un discurso anticomunista, porque también yo conocí la otra parte del Partido Comunista que fue gravitante, por ejemplo. Todos los que están ahí en el panel deben recordar que en el 99, con un tremendo liderazgo que teníamos con Ricardo Lagos, estuvimos a punto de perder esa elección. Y fue el Partido Comunista que nos salvó en segunda vuelta. Recuerdo perfectamente, su lealtad fue inconmensurable. Pero yo tengo una visión desde una perspectiva solamente mía. Pero yo siento que el Partido Comunista es un partido cuando está gobernando en el vagón de la cola y es parte de una coalición de la cual él no es el actor principal, de un partido comunista, como en este caso fue actor principal para gobernar con el Frente Amplio. Entonces cambiaron absolutamente el estilo de liderazgo y claramente yo creo que le ha incomodado a ellos, obviamente, que se haya armado una lista desde la DC, porque ha tenido que morigerar un discurso que además es incomprensible en algunas materias. O sea, ustedes fueron testigos que las grandes peleas que yo tuve con el Frente Amplio no solamente fueron por el caso de corrupción, fundaciones, que ya encuentro que es un escándalo con todas las necesidades que tiene Chile. Hoy día mismo yo estoy viviendo en mi región situaciones gravísimas de falta de médicos especialistas en Chiloé, por ejemplo, y se robaron miles de millones de pesos de todos los chilenos. Alberto Larraín todavía sigue libre, todas esas cosas. Pero mire, yo quiero ser muy claro que en el sentido de expresar de que ellos hoy día han tenido una posición, de mi punto de vista, equivocada, que le hace daño a la candidatura de Janet Jara, y espero que eso logre recuperarse en las próximas semanas desde el punto de vista de no seguir cometiendo tanto error, donde también la candidata cayó en algunos momentos en algunas imprecisiones que de una u otra manera le cuestan votos en el mundo de centro, que es el cual pretendemos. ¿Usted se refiere al programa, senador, de la candidata Janet Jara de primarias, que ahora pasa a ser un lineamiento programático donde hay elementos que estaban y ahora no están? Pero eso forma parte, ¿no es cierto? O sea, yo recuerdo que el presidente Boric también tenía un programa que
en segunda vuelta cambió La segunda vuelta era radicalmente totalmente distinto. y le permitió llegar a 5,5 millones de votos, como nunca un presidente ha tenido en la historia de Chile tanta votación. Entonces, yo lo único que quiero plantear y decir en este sentido es que es fundamental, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista entienda que, en particular sus líderes, que yo conocí mucho y me tocó ser, ¿no es cierto?, colega con Telier y con quienes dirigieron por largas décadas, ¿no es cierto?, su colectividad. Yo creo que ellos no actuarían de la manera que lo están haciendo los nuevos líderes. No considero que, o sea, yo siempre vi en el Partido Comunista un partido muy leal a las políticas, por ejemplo, con los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Pero claro, ellos no eran los actores principales de ese gobierno también, eran parte, eran invitados. Pero hoy día, como son ellos los dueños de la fiesta, quieren plantear su punto de vista y tratar de pasar a llevar, ¿no es cierto?, al socialismo democrático, que deben reconocer ellos, porque ellos tienen que reconocer sus errores. En este gobierno tenemos una crisis de seguridad tremenda en el país. Muchas veces ellos, el propio Partido Comunista, ha votado en contra, junto con el Frente Amplio, las leyes de seguridad para dotar de mayores herramientas a nuestras policías. Ahora recién se están poniendo en línea porque se dieron cuenta claramente que esto está desbordado. Y por eso yo en algunos momentos he sido duro y categórico, pero siempre votando a favor de las leyes del gobierno. Nunca he sido desleal con el gobierno, pero sí crítico de que han tratado de taparse muchas cosas que de una u otra manera demostrarnos que cuando llegaron al gobierno, me refiero al Frente Amplio en particular, llegaron con un discurso de la superioridad moral y se les cayó, ¿no es cierto?, se les desmoronó en el momento que se descubrieron los casos de corrupción que pueden llevar en los próximos días que tengamos ya condenas en el caso de Democracia Viva. Sí, le doy el pase a Paula, pero con el concepto que usted mencionaba, son, más que se creen, son los dueños de la fiesta del Partido Comunista. Sí. Que es una diferencia con Muy bien. respecto a el recorrido histórico que usted ha dado, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, Pero desde la evidencia no uno hay que diría que olvidar sí. una Pues, cosa, pero no hay que olvidar una cosa. Nosotros, el Partido Comunista no tuvo representación parlamentaria hasta que fue la concertación la que generó Sí, claro. los pactos por omisión, por recuerden omisión, ustedes. claro. Que fue lo mismo que hizo ganar en su momento Joe Jackson cuando ganó Santiago, y fue nuestra propia presidenta la que bajó, presidenta Bachelet. en definitiva, la candidatura Que me dio, socialista para digamos, que ganara el Frente Amplio, y después quiso el Frente Amplio eliminar a los partidos tradicionales. Entonces, bueno, la política sí, yo lo que importa es que vamos a tener una contienda que ojalá, más allá del resultado que esperamos, sea, ¿no es cierto?, el caso nuestro por Janet Jara, que esperamos demuestre una vez más una credencial que sí Chile tiene ante el mundo, que sus procesos democráticos son de los que dejan mejor situado el trabajo del CERVEL y de todos quienes le dan vida a resultados que se obtienen al par de horas de haberse cerrado la última urna, y eso nos tiene que sentir orgullosos dentro de todo lo negativo que a veces muestra la política en este país. Sí, senador, yo lo escucho hablar y la primera sensación es preguntarle por el estado de ánimo al interior de la campaña, ¿no? Porque pareciera ser una campaña en que hay muchas disputas entonces entre los partidos que la componen. ¿Cómo aprecia usted el estado de ánimo de los 9 partidos hoy día en la campaña de Janet Jara? Yo creo que el gran problema que tiene la candidatura de Janet Jara hoy día tiene que ver con los liderazgos quienes están conduciendo su campaña. En lo programático, pero sobre todo en lo territorial. Imagínense, yo soy el senador de mi región más votado en Los Lagos. ¿Y lo contactaron? ¿Perdón? ¿Y ya lo contactaron para...? No me han contactado. La única vez que me contactaron fue para decirme que la candidata iba al diálogo del salmón que se desarrolló en Frutillar, más encima un día que nosotros estábamos en labor legislativa. De ahí para adelante, ni un solo contacto más para poder contarle cuáles son los problemas, los dolores que tiene la gente en las regiones. Eso no me pasa solo a mí, le pasa a muchos otros que queremos colaborar, pero no puedes colaborar a la fuerza. A la fuerza no se puede. Quisiéramos estar, ¿no es cierto?, recorriendo la región con la bandera de nuestra candidata, pero no nos han llamado. Y tienen que asumir esa responsabilidad. Y probablemente no nos llaman algunos. A lo mejor es porque yo he sido crítico con el Frente Amplio y el gobierno, que no me llaman. Pero también otros colegas me han dicho exactamente lo mismo, que están viviendo la misma situación. Y ese daño no se lo hacen a uno. Pero ¿quién más no lo han llamado, como usted dice, en su región, que no lo han llamado? Colegas suyos. Y le hago la segunda pregunta y paso con Luis también. Pero para eso también los partidos tienen representantes de la campaña. O sea, hay un comité estratégico de representación, digamos, ya sea de secretarios generales que están ahí, y uno, me imagino que dice, oye... Si la crítica no se la estoy haciendo a la candidata, se la hago al comando. Si una candidata anda todo el día con una agenda de la madrugada hasta la noche, el candidato no es culpable cuando pasan este tipo de situaciones. Son quienes forman y quienes arman las campañas. Ya, preferiblemente la que se ve afectada es la candidata. ¿Perdón? La que se ve afectada por esto que usted dice que es una desinteligencia en la candidata. Si yo tengo una fuerza electoral potente en el sur,
y puedo ayudar además en Aysén, en Punta Arenas, cualquier candidato diría, oiga, este parlamentario, ¿no es cierto?, que nos ayude, pues, que esté en terreno, pero no lo han hecho. Y cuando lo hagan ya va a ser demasiado tarde, porque en definitiva, la semana, mira, ¿cuántas semanas quedan para este proceso eleccionario si descontamos el 18 de septiembre? Yo el otro día veía que no eran más de, si no me equivoco, contando el 18, son como 8 semanas para la 5 primera semanas. vuelta, si no me equivoco. No, ¿Cuántas? Poco más. Sí, deben ser como 10 semanas. 7 semanas. Como 10 Sí, semanas, perdón, pero 7 10 semanas, Paula, en una elección pasan volando. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa en particular. Otra cosa que fue grave, de mi punto de vista, fue que no fueron capaces. Mire, ¿esto qué va a significar? El de las 2 listas y el gustito que se dio Mulet y compañía. Va a significar para, en la posición que estemos, o seamos gobierno o seamos oposición, va a significar una merma de 10 o 12 diputados. Solo diputados por esa segunda lista. Y no porque vayan a salir elegidos en la lista de regionalistas verdes. Es porque los votos que van a quitar van a impedir que salgan más en las listas del oficialismo. O sea, fue un regalo que le hizo Mulet a la derecha que es inaceptable. Y por eso terminó también trayendo costos políticos que el presidente determinó en el caso de Valenzuela, del exministro. Pero creo yo que el presidente debió haber tenido un rol mucho más activo antes, no después, en este tema, como lo hacía antes Piñera, el presidente Piñera, como lo hacía Michelle Bachelet o el propio Ricardo Lagos, que ellos, ante situaciones tan importantes, hacían llamados a la unidad y ordenaban que hubiese unidad, a pesar de que en algún momento costaba. Senador, yo quería preguntarle, son palabras de un colega suyo, de Juan Luis Castro, no las tomo literal, pero él acusaba que el Partido Comunista estaría poniendo un énfasis en las parlamentarias más que en la candidatura de Janet Jara. Y le pregunto si usted compartiría esta opinión, especialmente considerando el antecedente que usted lo mencionó al pasar desde otro ángulo, que es la candidatura de Daniel Jadwe. La candidatura de Daniel Jadwe a mí realmente me ha hecho pensar mucho cómo el Partido Comunista, un partido político, digamos, saquémosle el apellido, cómo un partido político se la juega por un candidato que está en la situación que él está, ¿no? Y claro, leyendo las palabras o esta observación, ¿no?, de Juan Luis Castro, uno dice, bueno, aquí puede haber una prueba muy elocuente de que efectivamente el Partido Comunista se la está jugando por sus parlamentarias y quizá también allí se halla la explicación de este, vamos a llamarlo, descuido del comando de la candidata por aquellos otros actores a lo largo del territorio, entre los cuales se encuentra usted, para desplegar territorialmente a Janet Jara. Mira, yo creo que es interesante la reflexión. Primero yo quiero decirte que yo tengo una excelente relación con Juan Luis. No hemos conversado en detalle este tema, pero lo comparto plenamente lo que está planteando. Hay una parte, esa alma del Partido Comunista que encabeza Carmona, que está más preocupado en cuánto va a quedar su bancada parlamentaria en un eventual futuro gobierno, que está preocupada de que efectivamente la candidata pase a segunda vuelta con un buen porcentaje. Porque diferente es que pase siendo la primera y genere sueños y esperanzas para la segunda vuelta, a que salga segunda después de Kast, porque eso sería ya letal para una segunda vuelta nuestra. Ya es difícil el camino y la cuesta está elevada porque las otras candidaturas, ¿no es cierto?, no están sumando nada, las que son, se supone, algo más vinculadas a centro-izquierda como la de Meo y otras, no suman prácticamente nada. Entonces, el crecimiento en segunda vuelta para nosotros es mucho más complejo, pero claramente, si por ejemplo Jara, te voy a dar un ejemplo, si Jara pasara con un 38-40% y Kast con un 32-33% de segunda vuelta, claro que cambia el escenario a que pase Janet Jara segunda. Y para ese escenario, que es un escenario propositivo para el futuro de la segunda vuelta nuestro sector, Carmona y compañía están haciendo todo lo contrario, senador, para que eso no ocurra. Y eso a mí me duele y me molesta, porque yo conocí al Carmona, que era el Carmona que no era del Partido Comunista, que era parte de un gobierno invitado. Y era más ordenado que nadie. Tenía una conducta intachable como diputado, recuerdo. Y hoy día, como es el dueño de la fiesta con el Frente Amplio, oiga, ellos ponen la música. Y a propósito, en ese desorden, digamos, que usted dice, Lautaro Carmona, ¿le sorprende el apoyo irrestricto, con fidelidad absoluta a Daniel Jadwe, que en otros sectores no se entiende? Recordemos que ya se ratifica la calificación de acusado, la audiencia de preparación del juicio oral por el caso de Farmacias Populares. Para poner contexto, el tercer juzgado de garantía la reagenda para el 8 de octubre. Hay una impugnación aquí de Renovación Nacional al Trícel, tendría que oficial el juzgado al CERVEL si efectivamente puede ser candidato. Perdona, incluye la solicitud de Carmona para entrevistarse con el fiscal nacional.
Bueno. Que no deja de ser un antecedente muy significativo. Gracias. Ese también elemento, ese irrestricto apoyo que evidentemente tiene a la figura de Daniel Jadwe, también ven ese desorden que puede afectar a Yanis Jara, que ha dicho, yo hubiera preferido que se abocara a su defensa, lo dijo 2 veces. Y yo lo dije también hace un rato, mira, yo no tengo ningún problema con Daniel Jadwe. Es más, en su momento cuando surgieron este tema de las farmacias populares, fui de los que aplaudió esa iniciativa porque ayudó con remedios, ¿no es cierto?, a más bajo costo a miles de familias, pero eso es una cosa, y lo otro son los hechos eventuales de corrupción en los que está involucrado. Yo mismo, por ejemplo, tengo en Puerto Montt, ¿no es cierto?, fui fiscalizador férreo de un exalcalde de mi propio partido que está con arresto domiciliario total, porque yo soy de los que creo que la corrupción no tiene colores políticos, hay que combatirla del lado que sea, claramente, o si no, como país estamos perdidos. Ya vemos cómo el crimen organizado ha penetrado las instituciones, incluso armadas de nuestro país, que tienen que velar por salvaguardarnos justamente del crimen organizado. Entonces, claramente creo yo, y esto es una opinión muy, muy personal, pero creo que es coincidente con lo que piensan los chilenos, que es un error garrafal, ¿no es cierto?, levantar una candidatura que además puede ser testimonial, porque nadie puede dudar del apoyo electoral que llegó a tener en su momento Daniel Jadwe como alcalde. Bien. Pero incluso saliendo elegido, pudiese o no poder jurar. Y eso sería, ¿no es cierto?, denostar nuestra propia democracia, que ocurra eso. Lo mismo con el caso de Calisto en la 11ª. A Calisto yo le tengo un profundo aprecio, afecto, cariño, porque creo que debió haberse abocado a su defensa, porque está siendo acusado de hechos que pueden ser, como él dice, falsos, pero debió haberse concentrado en eso, porque también puede ocurrir lo mismo. Él tiene un fallo de la Corte de Apelaciones y se está esperando el fallo de la Suprema, donde espero le vaya bien y pueda demostrar su inocencia. Pero puede ser también ocurrir que sea siendo elegido, porque tiene harto apoyo popular en esa zona, bien, después no terminen jurando. Entonces, ahí los partidos tienen que ser responsables, no tenemos que tener doble discurso. Y lo digo también por la derecha, Luis, porque igual en el caso municipal, como se dijo en su momento, la derecha llevó incluso candidatos, y eso está malo también, del lado que sea, llevó candidatos a alcaldes que estaban condenados, que estaban incluso con arresto domiciliario total, y fueron reelegidos paradojalmente. Senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por conversar aquí en Estado Nacional Prime. Senador, que le vaya muy bien, ¿eh? Un gusto. Buenas Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, senador. Buenas noches, muchas gracias. Me quedan unos minutitos antes de la pausa. Déjenme cerrar el tema de Daniel Jadwe, principalmente por este tema, ¿no? Ahí se busca la impugnación de la candidatura. Desde el sector de Daniel Jadwe se habla del lawfare, de que aquí se está instrumentalizando a la justicia para, digamos, bajar por secretaría a un candidato que tiene muchas posibilidades de ganar en su distrito. Paula, ¿qué opinas tú? Es complejo, pero dentro de la candidatura de Daniel Jadwe. O sea, yo creo que si hay algo que ayuda a la buena política es que las reglas sean para todos por igual. Y por lo tanto, si una persona tiene que defenderse frente a la justicia, en esto yo estoy detrás de la candidata completamente, la candidata Jara. Es decir, ponga todos sus esfuerzos en defenderse bien y trate de no mezclar la política con la justicia para hacer creer o no, porque será la justicia la que determine. Ahora, desde Jadwe dice que es la política la que finalmente hace que la justicia lo termine dejando. El problema es que cuando tú tienes una democracia, tienes los poderes separados. Y es muy relevante que todos nosotros respetemos esta idea permanente de que todos somos iguales frente a la ley. Y en ese sentido yo estoy con la candidata. A mí me habría gustado ver a Jadwe defendiéndose con mucha fuerza y dejando claro por lo menos su posición. Él dice que es inocente, que lo pruebe, y para eso hay que trabajar mucho. ¿Luis? Sí, a mí me parece que habla de la fuerza que tiene Daniel Jadwe dentro del Partido Comunista. A mí me parece una señal indesmentible, aunque evidentemente no tengo cómo probarlo, de que Daniel Jadwe ejerce una fuerza gravitacional en ese partido que estoy seguro que con resistencias internas, porque me cuesta mucho pensar que dentro del Partido Comunista la candidatura de Daniel Jadwe haya pasado coladas y que no haya tenido observaciones, resistencia. Me cuesta mucho, partiendo por la propia candidata presidencial, que supongo que habrá dicho algo en el proceso, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? ¿Quién manda en el Partido Comunista? ¿No? ¿Quién manda en el Partido Comunista? Y a mí me parece que esta es una señal de que Daniel Jadwe, yo creo que tira de los hilos mucho más de lo que puede parecer. Lo segundo, evidentemente, me parece bastante escandaloso, porque yo no lo meto, evidentemente que el saco grueso puede estar con Calisto y otros casos,
Pero me parece que el caso de Daniel Jadwe se distingue. Me parece que la intensidad de los cargos, el hecho de que haya estado más de 2 meses, si no me equivoco, en Capitán Llaver, que hoy día esté con arresto domiciliario total, todo medida cautelar, pero es una medida cautelar que ya se arrastra por ¿cuánto? 4 meses, quizá más. Es decir, no es cualquier cosa. La justicia está viendo que hay algo ahí muy serio y lo que decía el mismo senador, ¿no? Puede que gane y no jure. Claro. Me tengo que ir a la pausa. Vamos a hablar también de la oposición de las derechas. Seguimos con más Estado Nacional Prime junto a Paula Walker, Luis Silva. Hablemos también de la oposición, las oposiciones, la derecha y los desmarques de Escuelgue. Exministros de Piñera, exalcaldes, Carter y Codina. ¿Cómo se va tomando esto? Me imagino que con mucha felicidad por parte del Partido Republicano y Social Cristiano, pero genera ruido. Obviamente, aumenta la cuota de responsabilidad frente a la eventualidad de ser gobierno, obviamente en todo el desempeño que queda de aquí hasta la primera vuelta, la segunda vuelta, veremos qué pasa, ¿no? Aumenta la carga de responsabilidad. Y por otra parte, para mí, ¿no? Viendo las personas que tú mencionabas, para mí habla de personas que... Yo no he hablado con ninguno de los que nombraste, Rodrigo Álvarez o Álvaro Cruzat o Germán Codina, pero también del deseo de empezar a ser parte de un trabajo mancomunado para preparar un eventual gobierno. Ahora, perdona. Y no mantener esta distancia medio artificial, ¿no? Dado el escenario, tal y como se ha configurado, de mantener esta distancia medio artificial, privando a Chile al final de talentos, porque yo no sé, se lo escuchaba a un columnista de Bio Bio, ¿no? Es decir, bueno, son personas preparadas, son personas con experiencia, es decir, precisamente aquello que se le reprochaba al Partido Republicano, aquello que se le reprochaba a la coalición de Partido Social Cristiano y Nacional Libertario junto con Republicano. Que falta equipo, digamos. Exactamente, que falta gente. Exactamente. Se está nutriendo ahora con estas personas que estuvieron en Piñera 1, Piñera 2 o Piñera 1 y Piñera 2, personas con experiencia, personas con una trayectoria en el mundo privado también, yo lo leo como una preocupación muy honesta por ser parte de un eventual gobierno desde el primer día. ¿Pero qué te parece, por ejemplo, lo que dicen de Kline, un exministro de Piñera, muy cercano, Jaime Mañalich, cito: quienes se desmarcan de Matei se desmarcan de Piñera, de su legado y de su gobierno? O sea, para mí eso es como traicionar al piñerismo. Yo no sé, yo me pregunto qué habría hecho Piñera en un escenario como este. ¿Y qué te contestas? Yo creo que Piñera habría hecho lo que ha hecho Germán Codina, lo que ha hecho Rodrigo Álvarez. ¿No apoyar a Matei en primera vuelta? ¿Perdón? ¿No apoyar a Matei en primera vuelta? Yo creo que en un escenario, o sea, obviamente tenéis que cambiarme los personajes, pero yo creo que siendo Piñera quien hubiese sido, o sea, uno de estos personajes así, yo no pondría las manos al fuego porque Piñera se hubiese mantenido leal a la candidatura de Chile Vamos a todo, no, yo no lo pongo. Él era bastante pragmático, Sebastián Piñera, bastante pragmático, ¿no? Era sobre todo un negociador. Yo quiero volver a tu palabra, o sea, a tu frase. Tú dijiste que la distancia entre las derechas es una distancia ficticia, ¿no? Y, bueno, por lo menos de fuera no se ve ficticio. Cuando el mundo de republicanos llama derechita cobarde al mundo de Chile Vamos, al mundo que rodea a la candidata Evelyn Matei, más bien es como una provocación, ¿no? Y por el otro lado, la gente de Bópoli y gente cercana a la candidata Matei dice: no cuenten con nosotros, ustedes son una derecha distinta a nosotros. Entonces no parece tan ficticio el desorden y el antagonismo en las derechas. A mí me resulta ficticio, o sea, creo que las voces que, por ejemplo, se han alzado como diciendo: no cuenten con nosotros, son contados con los dedos de una mano. Y al mismo tiempo, no sé, estoy pensando en el caso del presidente del Partido de Renovación Nacional, le salieron al paso inmediatamente Cristian Monkeberg, Mario Desborde, a decir: a ver, ubiquémonos, que sí, Guillermo Ramírez de la UDI, nuestro adversario está al frente. Claro, siempre ha sido una pregunta constante y de repente le dicen a los periodistas: oye, pero nuevamente preguntando una posibilidad de si no pasa mi candidata a segunda vuelta. Bueno, pero es que eso va delineando, digamos, lo que es la mirada ideológica política y esa separación
que tú dices ficticia, que Paula dice se ve bastante real, digamos. Sí, a mí no, evidentemente que hay puntos en donde la distancia es real y en un eventual gobierno de la derecha se van a notar, espero, ¿no? Cohabitando ese gobierno. Ya, pero, por ejemplo, pero yo veo perdóname, hoy día una intersección gigante entre muchas personas. pero los de los centros de pensamiento. en los candidatos de derecha, en los dos mejor aspectados, digamos. Cuando se le pregunta a José Antonio Kast si usted no pasa segunda vuelta, no, yo voto de inmediato y me alineo con. Ya lo he hecho, de hecho. Sí. Recuerda la situación de Piñera. Sí. Cuando se le pregunta a Evelyn Matei, Le cuesta. de hecho, Yo lo ha no se lo he dicho. escuchado. Yo se lo he escuchado, No se lo he escuchado. directamente. ¿Ves que no es ficticio? No, es que yo creo que Y son los candidatos. ella podría ser uno de esos casos, pero al mismo tiempo yo he escuchado a muchísima gente decir yo voy a votar Pero ella es la en líder. primera vuelta por Evelyn Matei, pero en segunda vuelta no me pierdo. Pero ella es la lideresa de esa fracción. Es muy importante la actitud de ella. Sí, pero es la lideresa de tres partidos que dentro, evidentemente, tienen también sus matices. Ya, pero ¿no? lo mismo que dicen con respecto a Yanit Cara con la situación del Partido Exacto. Comunista, que falta liderazgo, gobernabilidad. Por eso yo decía al principio del programa, en todas partes se cuece nada. Sí, pues. Así es la política. Sí. Así es no, la vida también. No, yo creo que también no hay que desconocer un hecho evidente que lo comentamos respecto a la candidatura de Yanit Jara y sus partidos de izquierda, que es la dificultad de ordenar tus filas cuando sacarse la foto con el candidato o la candidata promete menos. Y perdona, y Eso es evidente. Evelyn Matei, de hecho, en una entrevista con Pedro Carcuro, que salió en 24 Horas Central, en Carcuro a la Moneda, que van a estar todos los candidatos y candidatas, le preguntaba justamente por esta situación de segunda vuelta y del traspaso de votos, y Evelyn Matei fue clara y dijo, los votos no se traspasan. Lo dijo así. Sí, yo creo que en eso tiene algo de razón, porque cada votante es libre a la hora de marcar su voto y por lo tanto aquí no hay directrices por parte, obviamente que puede haber una invitación y puede generar un clima más o menos propicio. Habrá que ver cómo se conduce si es que no fuera ella quien pase. Pero a mí me parece hoy día, sinceramente, que lo que está ocurriendo habla de un eventual gobierno de derecha bastante bien nutrido, ¿no? Así es como yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo un fenómeno de aglutinamiento, ¿no?, de la derecha de cara a la eventualidad de tener que encabezar el gobierno por los próximos 4 años. Luis, a tu juicio, ¿cuáles son los aciertos de la campaña del candidato Kast? ¿Por qué crees que le ha ido bien en su campaña, a diferencia de la campaña de Evelyn Matei? Yo creo que es una suma de dos factores. Uno, el personal, que creo que es su constancia, en temas que han terminado demostrando ser prioritarios para Chile. Y, evidentemente, el contexto, ¿no? Es la suma de los dos factores, porque si tú revisas el discurso de José Antonio Kast, no habría, obviamente, tenido matices, lo decía el mismo senador Espinosa en el bloque anterior, Sí. ¿no? Pero se ha modulado de acuerdo a las necesidades del país hoy. Y esa es la suma de esos dos factores, la constancia de un discurso que ha terminado por probarse certero, ¿no? Hay un no sé, hashtag, hay un hashtag que dice, no, Kast tenía razón. Bueno, dejando hecho presunciones por aparte, ustedes. yo no sé quién lo hizo. Por ustedes, pues. Yo no tengo idea No, quién tú lo no, hizo. probablemente, cercano, pero lo que por te quiero cercano. decir Puede es ser, no, parte de la es evidente campaña. que lo hizo Sí. alguien que le gusta la candidatura de José Antonio Por Kast. supuesto. Pero no deja de ser sintomático que muchas de las cosas que en su momento fueron ocasión para que muchos lo caricaturizaran, hoy día son un tópico. Y- Prácticamente en todas las candidaturas. ¿Los prácticamente. errores de Matei? Yo ahí no sé, yo creo honestamente que los errores de Matei hoy día, a ver, ¿cómo decirlo? Yo no sé si se han beneficiado a José Antonio Kast directamente, ¿no? Creo que José Antonio Kast lleva una trayectoria que de hecho en esta campaña, y para atrás creo que es lo mismo, ¿no? Que se ha caracterizado por mirar al frente, ¿no? Mirar al adversario político, mirar a las necesidades del país. No ha estado mirando a las candidaturas de al lado, ¿no? ¿Y Matei sí? A mí me parece que la estrategia que han seguido otras candidaturas ha sido mucho más mirar para el lado que mirar para el frente. Y yo me parece, por los resultados que está mostrando, que eso no ha sido la manera más... Me quedan 2 minutos. Yo les comentaba de esta conversación con Pedro Carcuro y Evelyn Matei. Aprovecho estos minutos para ir con los dos. Primero con Luis, que tengo aquí la cita, que es importante tenerla bien clarita.
Dice Evelyn Matei, no me pongo en ese caso de no pasar a segunda vuelta. Estoy segura de que voy a pasar a la segunda vuelta. Además, creo que no sería nada bueno para Chile tener que elegir entre dos extremos. Bueno, yo creo que... Kast, Jara, pongámosle nombre. Creo que en primer lugar siempre hay que ponerse en la posibilidad de... Ya, pero eso es lo primero. Elegir entre dos extremos, Eso que es lo dice la primero. candidata Evelyn Matei. Me parece que está exagerando la nota simplemente para justificar sus dichos, porque yo no veo que hoy día José Antonio Kast esté representando ningún extremo. No creo que lo haya representado nunca, honestamente, pero hoy día José Antonio Kast no representa ningún extremo, y el hecho de que tenga la aprobación que demuestran las mediciones que tenemos, la sintonía de su discurso con las necesidades de la población es que significaría calificar a todas las personas que le están dando hoy día como extremo. No me parece realista. Sí. Paula, ¿esa frase? Sí. A mí me parece que la frase de Matei demuestra una estrategia de campaña súper clara, y la estrategia de ella es copar el espacio que está entre, efectivamente, candidaturas. Por un lado, una que se persiste en la idea que es una candidatura del Partido Comunista, cuando en realidad es una candidatura de un conglomerado de partidos. Y por otro lado, la candidatura de Kast, que es una candidatura que se conoce como de una extrema derecha. Matei, que es una derecha más tradicional, está jugando a ocupar un espacio, y ella lo está diciendo con mucha claridad. De hecho, es probable que busque justamente esos votos del desborde de esos dos espacios. ¿No? Por lo tanto, me parece que es como una manifestación muy nítida de una estrategia. Habrá que ver si las personas en Chile están buscando efectivamente ese camino del medio o prefieren caminos más claros también en sus postulados y más hacia los extremos, efectivamente. Paula Bóquer, Luis Silva, se nos termina el tiempo. Interesante conversación, muy entretenida. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Nicolás. Paula, muy bien. Un gusto. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Semana a semana en Estado Nacional Prime hablamos de política, en años de elecciones, tantos temas que evidentemente también siguen con la contingencia nacional e internacional en Canal 24 Horas, 24horas.cl. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.